Buenas tardes, chicos. Soy Yomira Yerina, asistente de SCOMI. Le damos la bienvenida al introductorio de gastroenterología. Para comenzar, ya debieron realizar el pretest. Este va a cerrar a las 5:15. No se olviden también realizar el post-test que será enviado al final de la charla por esa plataforma para que puedan obtener sus 5 puntos de intercambio. El introductorio de gastroenterología se va a llevar a cabo por la estudiante Nayeli Castillo, quien es facilitadora y entrenadora TNT, PAS TSD Assistant 2024, PAS LPO Assistant 2022-2023, PAS LORA Assistant 2023 y también estudiante de quinto año en la Facultad de Medicina Humana USMP. Sin más que decir, empecemos la charla para la cual a todos les pedimos su atención y que apaguen todos sus micrófonos para no interrumpir al ponente. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla al final de la charla y yo se la haré llegar a Nayeli para que pueda responderlas. Puedes empezar, Nayeli. Muchas gracias por aceptar ser ponente el día de hoy. Gracias, Yomira. Sí, muy buenas tardes a todos, chicos. ¿Me puedes dejar por favor compartir? Y ahora sí, Sí. gracias. Ya, tal como les acaba de explicar Yomira, yo les voy a dar el introductorio sobre gastroenterología. Igualmente, si en algún momento de la charla ustedes tienen alguna duda o no les quedó claro algo, pueden levantar su mano o escribirlo por el chat, yo lo voy a estar leyendo. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar con este introductorio de gastroenterología. Esta es la tabla de contenidos. Vamos a tener una breve introducción. Luego voy a explicar un poco acerca del temario, luego acerca de los hospitales y finalmente sobre los exámenes. Iniciamos con la introducción. Bueno, gastroenterología es una de las especialidades que van a llevar ustedes dentro del curso de Medicina 3, ¿no? Como ven, son 5 especialidades: dermato, infecto, endocrino, gastro y onco. Por lo tanto, como son varias, cada 3 semanas ustedes van a rotar, o sea, llevan primero dermato, si es que llevan primero dermato, llevan 3 semanas dermato, se termina y luego inmediatamente inician con otra especialidad y así sucesivamente. La modalidad de gastro es semipresencial porque se va a componer de las prácticas hospitalarias, que como ustedes ya saben y tienen experiencia, si son presenciales. Tenemos las clases complementarias, que son presenciales, ya no en Salaberry, sino que en este ciclo se realizan en la Facultad de Medicina. Y la teoría es netamente virtual todas las semanas. Nosotros, bueno, es que las teorías, los días que ustedes lleven, va a depender también de la rotación en la que estén, ¿no? Pero usualmente eran los lunes y miércoles, me parece, en la tarde, a las 3 de la tarde, a veces es un poco más tarde, dependiendo si el ponente puede o no, pero usualmente es en esas horas, es virtual y son grabadas. Como yo les había mencionado, la duración de gastro son 3 semanas y el objetivo de gastro le he sacado de acá del sílabo, que tal cual dice, explica la morfología, estructura y función del sistema digestivo alto a través de los signos y síntomas de las enfermedades gastroenterológicas para realizar diagnósticos sindrómicos, etiológicos y establecer un diagnóstico correcto. Sobre todo el poder llegar a un diagnóstico correcto, porque acá en gastro lo que van a poder ver es que distintas enfermedades van a compartir algunos signos y síntomas, ¿no? Y por lo tanto va a haber ciertas cosas que van a diferenciar unas de otras y eso tienen que aprender porque es importante y eso es como que algunos confusores a la hora del examen y le ha pasado a varios compañeros. Y ahora vamos a ver el temario. Como les había mencionado, son 3 semanas. Eh, en mi caso, lo que yo hago es que eh, yo trato de hacer un Excel, ¿no? Y poner si lo he leído, el tema, si he hecho zoom, si he hecho resumen. Creo que este ciclo no he hecho nada de resumen, entonces por eso está vacío. Y bueno, si ya lo he estudiado, ¿no? Antes del examen. Yo les recomiendo que hagan esto porque como son semana tras semana que ustedes van a ir cambiando, entonces puede que a veces se atrasen, puede que a veces no, porque ustedes cuando vayan a sus prácticas hospitalarias, eso también va a depender del docente. Lo voy a poner más atrás para... Ya va a depender del docente, porque en sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo hice mis prácticas en el Hipólito, iba solamente 2 veces por semana, lunes y miércoles,
pero iniciaba a las 8, 8:30 y terminaba a las 11, 11:30 de la mañana, más o menos. Pero hay en otros casos en los que los alumnos van tal cual lunes, martes y miércoles, porque así está estipulado en realidad, que vayan lunes, martes y miércoles. Y el horario pues depende del docente, tienen que coordinar. O incluso he visto algunos que solo han ido una vez por semana, pero eso bueno, ya es un tema aparte. Va a depender netamente de sus profesores y cómo ustedes coordinen. Incluso en algunas rotaciones, algunos profesores hacen 2 días presencial, un día virtual. Bueno, y eso es muy variado. Pero sí, les recomiendo que hagan esto porque, como les estaba mencionando, van a estar cambiando cada 3 semanas de rotación y a la par no solo están llevando medicina 3, o sea, también van a llevar ya sea o neuro o psiquiatría, tesis 1 y también el curso de terapéutica, ¿no? Entonces son varios temas, se pueden confundir o incluso no pueden tener a la mano o recordar siempre, me falta eso, me falta el otro. Entonces yo sí recomiendo este método de tener ya todos los temas en un Excel y van marcando si ya lo hicieron o no. Como ven, en la semana 1 tenemos la enfermedad reflujo esofágica, bueno, gastroesofágica, gastritis, trastornos motores del esófago, cáncer de esófago, enfermedad de úlcera péptica y sus complicaciones, los que yo he visto que más vienen, por así decirse, pero en realidad no se confíen porque todo viene, todos los temas vienen, así sea una pregunta, pero todos los temas vienen. Y más adelante, cuando explique sobre los exámenes, les voy a explicar por qué. Pero tienen que estudiar todo en realidad, no es que digan, bueno, capaz úlcera péptica no venga mucho, entonces no voy a estudiar. No, no cometan ese error, en realidad tienen que estudiar todo. Y si bien son varios temas, pero todos van a venir, de verdad, no se confíen. Los que más resaltan, los que más tienen, por así decirlo, más preguntas pueden haber, es ERGE y gastritis, porque son temas muy comunes, pues, ¿no? Muy preguntados y son enfermedades prevalentes en nuestra población. Entonces, esto sí, véanlo bien. En la semana 2 ya tenemos al cáncer gástrico, enfermedad inflamatoria intestinal, trastorno funcional del aparato digestivo. Bueno, estos dos están como una sola clase junta en realidad. Yo lo puse así separado para no confundirme, porque como era en realidad un solo PPT, solo que estaban separados, pero yo lo hago así para no confundirme. El trastorno funcional del aparato digestivo, eso viene a ser todo lo que son las dispepsias. Ya todas las dispepsias, ya sea funcional de las orgánicas, eh, NM colorectal y TB peritoneal. Acá lo que más viene, o sí de cabeza que sí va a venir más, es cáncer gástrico, NM colorectal y TB enteroperitoneal. Igualmente por la epidemiología de nuestro país, ¿no? El NM colorectal está en aumento, está en ascenso, incluso en pacientes jóvenes. El cáncer gástrico también es frecuente, sobre todo en personas adultas mayores y también por la gran prevalencia del Helicobacter pylori en nuestro país. Y el TB enteroperitoneal, bueno, somos un país infestado por TB, así que TB enteroperitoneal sí o sí les va a venir, así que estudienlo bien. Eh, en cuanto a las hepatitis, bueno, y eso semana 2. Luego hay un formativo. Yo les recomiendo que sigan su formativo, porque aparte de que me parece que tienen que darlo para el examen, ¿no? También les va a ayudar como que consolidar ciertos conocimientos y como que haga un pequeño repaso. En la semana 3 tenemos las clases de hepatitis viral agudas y crónicas, cirrosis hepática, hipertensión portal, encefalopatía hepática y ascitis, pancreatitis aguda y NM de páncreas y vías biliares. Bueno, en realidad así está como NM de páncreas y vías biliares, pero en mi ciclo solo hicieron la clase de NM de páncreas, ya no de vías biliares. Pero igual, ustedes solo guíense de los PPTs y de las clases virtuales, ¿sí? En esta semana lo que más viene así de cabeza, lo que sí o sí, son las hepatitis, la cirrosis y la pancreatitis aguda, ¿no? A ver, ahora les voy a explicar brevemente como que puntos claves de cada uno. Eh, bueno, en cuanto al eje, acá tienen que saber siempre sus signos y síntomas, ya qué es que lo que va a caracterizar a esta enfermedad y además cómo lo diagnostico, ya cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Sí o sí, esto sí viene. Diagnóstico, saber sus signos, síntomas y tratamiento. Por ejemplo, cuándo usar manometría, pH-metría, etcétera. Acá en la gastritis, factores de riesgo.
¿no? El HP, la epidemia del HP. eh, Tratamiento, no he visto mucho, pero sí, sí suele venir, ¿no? El tratamiento, sobre todo para gastritis por HP. ¿Cuál es el tratamiento? La terapia triple. ¿Cuál es la terapia triple que se usa? El IVP más que antibióticos. Los trastornos motores del esófago, acá de cabeza, la calasia. La calasia, sí. Pero también hay otros que también pueden venir y se han venido. Pero el más frecuente, pues, la calasia. ¿Y cómo lo diagnostico? Eh, en cáncer de esófago, acá también importante los signos y síntomas, y como siempre que hablen de cáncer, o sea, acuérdense que se acompaña con la disminución de peso, pues, ¿no? Disminución de peso. Usualmente en un paciente con cáncer gástrico, en la pregunta, o sea, en el caso clínico, te ponen como que es un paciente con disfagia progresiva, o sea, que primero fue a sólidos y luego fue a líquidos y luego ya tenía disfagia completa y asimismo tiene síndrome consuntivo, etcétera, ¿no? Y le hacen un examen de imágenes y le encuentran una masa, entonces ya un cáncer de esófago. Luego la enfermedad úlcera péptica y complicaciones. Eso sí, también, cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica, la perforación. En la enfermedad úlcera péptica, yo me acuerdo que ha venido siempre la escala de Forrest. Si bien esto de la escala de Forrest, yo no recuerdo que haya estado en el PPT, pero en el seminario sí está como tema. O sea, sí, me parece que sí. Entonces, revisen la escala de Forrest, porque esto sí o sí va a venir. Y es usual, es una pregunta usual, entonces, de eso sí acuérdense. Luego en el NM de cáncer gástrico, acá es saber los síndromes, ¿no? Los síndromes que se presentan en el cáncer gástrico. Como acá lo frecuente es que haya el síndrome pilórico, ¿no? O sea, ¿qué es el síndrome pilórico? Que debido a que hay una masa a nivel bueno, en el estómago, lo que va a pasar es que el paciente, luego de consumir alimentos, va a vomitar, ¿no? Usualmente va a vomitar. ¿Por qué? Porque esa masa está ocupando espacio, no deja que... Hay una llenura también precoz, etcétera. ¿No? Ese es el síndrome pilórico. Y eso es muy característico del cáncer gástrico. Igual también te van a decir un paciente que tenga síndrome constitucional o que diga que haya perdido peso, usualmente adulto mayor. Igualmente tienen que saber diferenciar porque ustedes saben que el cáncer gástrico puede, o sea, se va a diferenciar en un cáncer gástrico que se presenta más que todo en adultos mayores y hay otros que son familiares, o sea, asociados a enfermedades familiares hereditarias que se presentan en adultos jóvenes. En la enfermedad inflamatoria intestinal, acá tenemos a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerativa, ¿no? Acá es importante saber sus criterios y su diagnóstico, porque eso sí o sí va a venir. Bueno, también tratamiento, pero como hacer enfermedades inflamatorias y es autoinmunes, usualmente el tratamiento es el uso de corticoides. El trastorno funcional del aparato digestivo, como les había dicho, estas son las dispepsias. Tienen que saber diferenciar una dispepsia funcional de una dispepsia orgánica. No siempre primero se busca la dispepsia orgánica, o sea, que haya una causa. Y luego de que se hayan agotado ya todos, o sea, ya hemos hecho todos los exámenes, hemos descartado todas las enfermedades que pueden estar relacionadas a una dispepsia orgánica, recién podemos dar el diagnóstico de dispepsia funcional. Igualmente acá se acompañan de dos síndromes, que es el síndrome, ay, no me acuerdo, bueno, pero hay dos síndromes característicos, uno creo que es de llenura precoz y el otro es el síndrome de dolor abdominal o dolor en el epigastrio, ¿no? Que se acompaña. Tienen que saber diferenciar esos dos también. Y en el NM colorectal, acá también, lo característico es que te pregunten si el NM es del colon derecho o del colon izquierdo, pues, ¿no? Y siempre se acuerdan que el derecho es el más sangrante, por lo tanto es el que usualmente cursa con anemia y te va a decir que el paciente tiene anemia, que no sé qué. En cambio, el NM del colon izquierdo va a generar alteración en el hábito fecal. O sea, el paciente va a presentar heces acintadas o incluso puede tener estreñimiento. Acá se van a dar cuenta que es más que todo por la posición del colon, pues, ¿no? Porque acá tengo el colon derecho y acá tengo el colon izquierdo. Si acá está la masa, puede sangrar, entonces va a presentar, pues, el paciente más que todo melenas, ¿no? Y por lo tanto, como hay un sangrado constante, voy a tener anemia.
pero como está acá en el colon izquierdo, que ya está cercano al recto, entonces acá esta masa obstruye a la salida de las heces, por lo tanto acá hay cambio del hábito defecatorio. Y en cuanto a la T enteroperitoneal, acá sí hay varias cosas para revisar porque tiene signos radiológicos, la T enteroperitoneal, así también hay presentaciones entre una TB enteroperitoneal húmeda y de una seca, y tienen que saber cuál es la diferencia del diagnóstico de ambos. Asimismo, también sacarle pues el GASA, ¿no? El GASA para diferenciar si el líquido porque va a presentar una citis acá a los pacientes, una como una citis, ¿no? Entonces se tiene que saber si el líquido es exudado, trasudado, y la TV enteroperitoneal pues es un exudado, ¿no? Y también características de ese líquido, la cantidad de polimorfonucleares, monomorfonucleares, etc. Y sí, y hay las complicaciones también es usual que pregunten acá. En cuanto a la hepatitis viral, la hepatitis viral aguda y crónica, acá sí es importante aparte de las características de la hepatitis A, B, C y D, ¿no? También saber cuáles son los que más frecuentemente causan cirrosis y también hepatocarcinoma. Y también algo que ustedes ya han llevado en laboratorio, bueno, que ya hemos todos llevados en laboratorio, es saber diferenciar si la hepatitis es reciente, si la hepatitis, o sea, está en su forma aguda, si la hepatitis ya es crónica, si la hepatitis del paciente está en proceso de curación o si ese resultado que me ha salido del laboratorio se debe a que el paciente ya está inmunizado. En la cirrosis hepática, hipertensión portal, acá sí el doctor suele preguntar bastante sobre la fisiopato, sí, bastante sobre la fisiopato, incurre en ello. En la cefalopatía hepática y la citis, bueno, viene relacionado con la cirrosis también, más que todos los signos, también en cefalopatía me acuerdo que vino fisiopato. La pancreatitis aguda, acá también los signos y síntomas que va a presentar el paciente con pancreatitis, cómo le hago el diagnóstico, el uso de qué imágenes se hace y el tratamiento, ¿no? Por eso más que todo sobre la nutrición en el paciente, cómo se va a dar, el uso de analgésicos, cuándo usar antibióticos en una pancreatitis aguda. Y finalmente el NM de páncreas, como les digo, a nosotros nos vino solo NM de páncreas, ya no de vías biliares, solo de páncreas. Acá saber la epidemiología, ¿sí? Del NM de páncreas, cuáles son sus factores de riesgos asociados. Usualmente vamos a encontrar un paciente con tabaquismo, y también, bueno, no nos vino tratamiento, pero acuérdense más que todo del NM de páncreas cuando se da en la cabeza de páncreas, qué es lo que va a causar, ¿no? Al estar en la cabeza, va a obstruir los conductos, el conducto pancreático, ¿no? Y también el conducto eh, por donde van a salir también la bilis, ¿no? Junto también con el jugo pancreático, y eso es lo que va a llegar a causar ictericia sin dolor en el paciente por eso, ¿no? Que es un dato importante para NM de páncreas, sobre todo para cabeza. Y bueno, eso es todo en cuanto a los temarios. Acá, como ya ven con una estrellita he puesto todos los que son los que más preguntas suelen venir, pero de todas maneras estudien todo. No se confíen, por favor, porque les puede venir todo y en realidad sí les va a venir de todo un poco. Así que no se confíen. En cuanto a los hospitales, como les estaba mencionando, yo he estado en el Hospital Hipólito, Unanue. El horario, como les dije, depende de su profesor, es de 2 a 3 veces por semana. Bueno, según la universidad es de 3 veces por semana, lunes, martes y miércoles en la mañana. Acá en gastro, acá, ¿a qué van a tener acceso? En realidad, a lo que tengan acceso va a depender del turno de su doctor, ¿no? En qué esté programado. En mi caso, yo pude asistir a consultorio, pero solo una vez, a unidad de hígado, sí asistí varias veces, al centro endoscópico. Eso aprovechen porque, bueno, a mí me pareció chévere. En mi caso, solo pude ver endoscopías y colonoscopías, pero tengo entendido que también hacen eh, ecoendoscopías, ¿sí? Así que sería chévere si ven eso. También la sala de hospitalización, que usualmente es hospitalización de cirugía general, en donde están los gastroenterólogos. Y bueno, también hacen otros procedimientos como la CEPRE, ¿no?
La calificación acá va a depender de su docente y muchas veces los docentes califican en grupo. No digo que todos, sino que algunos sí. ¿Por qué? Porque como ven, solo dura 3 semanas cada rotación y es muy poco tiempo para que el docente llegue a conocer bastante a sus alumnos, ¿no? Como en otras rotaciones que hemos tenido, como en Medicina 1, Medicina 2, pasamos todo un ciclo con un solo doctor. Entonces, muchos llegan a saber nuestros nombres, compartimos varias cosas, etcétera. Pero este caso es distinto. Así que, si su docente se aprende sus nombres o el nombre de su grupo, yo siéntose agradecidos de verdad, porque no todos lo hacen. Por lo mismo de que ellos también cada 3 semanas están cambiando de alumnos, cambiando de alumnos. ¿Qué otros hospitales hay para gastro, además del Hipólito? Me parece que el Loaiza. En realidad no tengo muchas referencias acerca del Loaiza. De todas maneras, ustedes saben que el aprovechamiento que tengan ustedes de sus docentes y de la sede en que les toque, en realidad va a depender en parte del docente, ¿no? Qué tanta disposición tenga por enseñarles, qué tanto tiempo esté también él con ustedes y también obviamente de ustedes, ¿no? El que ustedes también estudien, repasen, le lleven preguntas o dudas que ustedes tengan, sobre todo antes del examen. Complementarias, como les había dicho, se lleva en la Facultad de Medicina, en las aulas de seminario, debajo del aula donde se dictan teorías. Ahí hay aulas chiquitas, y en esas aulas se llevan. Acá, si sigue el mismo doctor, lo que el doctor más se enfoca son en casos clínicos. En sí, hacemos 3 actividades: casos clínicos, RDR y seminario. El RDR y el tema de seminario está dado por la universidad y la revista también la da la universidad, están en el aula virtual. Y, por ejemplo, una semana hacen casos clínicos más RDR. Y la siguiente semana hacen casos clínicos más seminario. O sea, va a ser de manera intercalada estos dos, RDR y seminario. Y el doctor de complementarias, en lo que más se enfocaba en realidad en los casos clínicos. Sí, le gustaba, prácticamente toda la clase era resolver los casos clínicos, porque el doctor le gusta explayarse y acá todos participaban con el doctor. Sí, o sea, no es que ya, porque con algunos doctores de complementarias como que hablas una, dos veces o habla uno que otro, no, pero no todos, pero con este doctor todos participaban y él tenía apuntado así siempre. Pero la verdad es que ese doctor explicaba muy bien, ¿ah? Como que te hacía pensar, todo lo demás. Y es un médico internista. Acá en complementarias, como son 5 rotaciones, hay un doctor para cada rotación. O sea, en dermatología hay un doctor que solo enseña dermatología para complementarias. En infecto también hay solo un doctor que enseña infecto en complementarias y así hasta oncología. Entonces, ustedes van a ir también rotando de doctores y de aulas en complementarias. O sea, si llevan primero dermato, van a llevar primero dermato con el doctor, si mal no recuerdo es el doctor Bojorquez, luego infecto van a llevar con otro doctor y así van a ir cambiando, igual van a rotar por todos los doctores también de complementarias. Ya no es como antes, que tenían solo un doctor de complementarias y con ese empezaban el ciclo y terminaban el ciclo. No, acá es rotativo según las especialidades. Acá tienen que llevar su PPT hecho, pero, o sea, el doctor, de todas las veces, las 3 semanas que fuimos, nunca presentamos el PPT, pero el doctor le gustaba sacar a cada grupo, a un representante de un grupo, y ese representante leía el caso clínico y daba su opinión, y luego le iba preguntando a los demás del grupo, y ya cuando terminaba de preguntar a ese grupo, empezaba con los demás estudiantes, ¿no? Lo bueno de este doctor de gastro, de complementarias, es que si, por ejemplo, se nos acercaba un examen cerca de alguna semana de, de las clases, porque las clases de complementarias las llevábamos, si mal me parece, eran los jueves por la tarde, habían 2 horarios, de 3 a 5 y de 5 a 7 si mal no me equivoco. Entonces, le podíamos pedir la opción de una clase virtual, ¿no? Pero usualmente solo uno, ¿no? Tampoco no le van a pedir dos o todas las clases que sean virtuales, ¿no? Pero sí le pueden pedir esa opción de que él haga la clase virtual si es que al siguiente día tienen examen, así, y el doctor sí, normal, lo permite. Así que con eso no hay problema, eso es lo bueno de él.
Pero sí, a mí me pareció que el doctor enseñaba bien, no me gustaban sus clases, no las hacía nada aburridas, porque hay unas clases de complementarias que van a ver que son aburridas, que ustedes dicen, ¿ya qué hora termina? ¿A qué hora termina para irme? Pero no, así que con todo eso, todo bien con el doctor de complementarias. Y ahora vamos a los exámenes. Los exámenes constan de 30 preguntas cada uno y duran 35 minutos. Se dan en ficha óptica. La retroalimentación, el día que se haga, depende del coordinador de esa especialidad. ¿De dónde vas a estudiar? En caso de gastro y en caso de todas las especialidades de medicina 3, solo de los PPTs y teorías virtuales, porque con eso ustedes pueden reclamar también, tal cual. Viene banco, sí y no. O sea, si bien se han dado cuenta, ahora ya no pone mucho banco de la universidad, pero sí suelen pedir preguntas, venir preguntas tipo, ¿no? Entonces sí sería bueno que también banqueen, ¿no? Pero no es que se confíen que va a venir banco, ¿no? Va a venir de los PPTs y las teorías. Y además, saben que las preguntas pueden variar dependiendo si se cambian algunos docentes o no, porque yo no les puedo asegurar que los docentes que estuvieron en mi ciclo sean los mismos para ustedes, capaz cambia uno que otro, o capaz son los mismos. O sea, ojo con los diagnósticos, porque como les dije, puede haber enfermedades en las cuales los signos y síntomas sean similares o parecidos, entonces eso los puede confundir. Eviten pasar con 11 en estas rotaciones porque ya ha sucedido que, por ejemplo, supongamos que ya me saqué 11 ya, o me saqué 11,5 11 ya, saqué 11 en este examen de gas. Hacen la retro y la doctora dice, la coordinadora, que van a eliminar dos preguntas o tres preguntas, algo así, porque acá no hay cambio de clave, nada de eso. Acá hacen eliminación de preguntas. Eh, Acá, ¿qué sucede? Ponte que esas dos o tres preguntas que van a eliminar, o una pregunta, tú lo hayas marcado bien. Obviamente te va a bajar tu nota. Y puede que ese 11 se convierta en un 10 puntos, supongamos un 10,8. Igualmente ya no es un 11, entonces este es un desaprobado y por lo tanto te manda SUSTI. Porque ustedes como sabrán, bueno, acá ha sido, como son varias rotaciones, por ejemplo, si yo jalaba gastro, solo daba el SUSTI de gastro, ¿no? Si yo solo jalaba dermato, solo doy el SUSTI de dermato. Pero ¿qué pasa si jalé dos especialidades o más? Ya no das el SUSTI, sino que das el APLA. Y el aplazados, sí, me parece que acá sí entran las 5 rotaciones, o sea, preguntas de las 5 rotaciones de las 5 especialidades que he llevado durante Medicina 3. ¿Sí? Y bueno, y ustedes dirán, ¿por qué 30 preguntas? O sea, ¿por qué, por qué tienen que llevar 30 preguntas? ¿No se supone que eran más? Sí, se supone que son más, pero eso les voy a explicar con esta diapositiva, donde está, la puse acá al final. Acá está, miren, los grupos y combos. Bueno, yo fui primer grupo, que es este, o sea, empezamos con dermato, luego infecto, luego endocrino, luego gastro y terminé con onco, pues no. Antes, o sea, el año pasado, terminaba dermato y dabas tu examen de dermato. Terminaba infecto y dabas tu examen de infecto. Terminaba endocrino y dabas tu examen de endocrino. Entonces, rotación que terminaba, o sea, pasaban 3 semanas y ya estabas dando un examen. Y así sucesivamente. Pero este ciclo no ha sido así. O sea, nos han juntado 2 rotaciones. Se dan 2 rotaciones juntas. O sea, como yo fui grupo uno, o sea, llevé primero dermato y segundo infecto, yo di junto examen de dermato y infecto, los dos juntos. Y luego di junto el examen de endocrino más gastro y luego al final terminé dando un examen de onco. Pero no es que sea un examen, o sea, no es que estén fusionados, sino que das un examen de dermato, das un examen de infecto. Y por lo tanto, antes, como cada especialidad tenía 40 preguntas, perdón, ahora son 30 preguntas. O sea, los exámenes de medicina 3 ya no se dan cada 3 semanas, sino se dan cada 6 semanas. ¿Ya? Eso es lo que ha cambiado. Eh, ¿Es bueno o malo? Dependiendo de cómo lo tomen. O sea, yo al principio también decía, no, pero ya que me voy a acordar de dermatología cuando yo esté en infecto, no sé qué voy a acordar, no voy a saber nada. Pero por un lado es un poco provechoso
porque sobre todo cuando lleven endocrino, porque ustedes van a ver que endocrino es el curso que tiene más temas. Bueno, no más temas en realidad, sino que sus temas son muy extensos, de verdad son muy extensos. A mí también me costó estudiarlos, de verdad, lo confieso. Y son muy extensos si te demoras en estudiarlos, porque es bastante, son bastantes PPTs y la doctora en endocrino suele preguntar cosas específicas que ponen el PPT, o sea, ni para que infieras. O sea, una que otra cosa sí, pues no, pero, o sea, si va a preguntar cosas específicas, tienes que saberte tal cual los PPTs. Y como son bastantes PPTs, entonces puede ser un poco pesado. Por ejemplo, si yo solo hubiera dado el examen endocrino en esas 3 semanas, yo creo que no lo hubiera hecho. O no sé, tal vez no me hubiera ido tan bien como me fue cuando fue después de 6 semanas. Entonces, lo que sí, o sea, terminan esas 3 semanas de esta especialidad, ¿no? Supongamos tú preocúpate que ya hayas terminado de ver todos los temas, porque si no vas a estar arrastrando esos temas a tu segunda especialidad, que es también donde te tienes que concentrar, y estás en otra rotación, a veces en otro hospital y con un profesor con una distinta metodología, ¿no? Entonces, no arrastren sus temas, traten de que semana que termino de ver esos temas y luego voy repasando, pues, ¿no? Eh, entonces, por eso son 30 preguntas, ¿sí? O sea, dimos 30 preguntas de dermato, 30 de infecto, endocrino, gastro y onco también terminas igual con 30 preguntas, ¿sí? Eh, ya, ahora les voy a mostrar algunas preguntas de los exámenes del ciclo pasado. Como les dije, por ejemplo, es un tema que suele venir, ¿no? La gastritis, te dice cuál es lo incorrecto. Eh, Acá, por ejemplo, la respuesta es la A, ¿no? Que dice que la gastritis atrófica hay aumento de las glándulas del antro, no sería todo lo contrario, ¿no? Sería disminución, sobre todo si es atrófica. Es una inflamación asociada a la mucosa gástrica, sí. Se clasifica en aguda y crónica, sí. Y la principal causa de la gastritis es el HP y el consumo de AINES, sí. Y la gastritis crónica puede evolucionar atrófica. Sí, esto van a ver bastantes en las endoscopías, o sea, cómo les van a enseñar ahí a ver cómo se ve una gastritis atrófica. Eh, Luego acá tenemos, dice acá, paciente varón de 72 años, siempre importante la edad, cursa con disfagia a sólidos y líquidos desde hace 4 meses, asociado a importante baja de peso, ya, importante baja de peso. Y se realizó una endoscopia alta sin hallazgos significativos en el esófago y con un patrón de gastritis crónica. La radiografía de esófago reveló un hallazgo de esófago en sacacorchos. Esto es algo también característico del espasmo esofágico difuso, pues, ¿no? Porque mira, esto de la disfagia sólidos y líquidos y la baja de peso, también puedes pensar que es un NM, ¿no? De esófago, o también puedes pensar que es una calasia, que también es característico. Pero acá lo que te va a definir el diagnóstico es lo que se encontró en la radiografía de esófago, ¿no? Que ese es el esófago en sacacorchos, característico del espasmo esofágico difuso. Luego acá tenemos paciente de 70 años, evaluado en consultorio de gastroenterología con sospecha de cáncer de colon izquierdo. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes de esta presentación? Como les dije, importante en cáncer de colon diferenciar los signos y síntomas característicos del derecho y del izquierdo, ¿no? Anemia, como les dije, es el derecho. Síndrome constitucional puede haber en ambos. Distensión abdominal, eso es más que todo en el derecho, ¿no? Porque está más próximo pues al estómago. Tumoración abdominal palpable, no, eso también es derecho. Y dolor abdominal, estreñimiento, clínica obstructiva, eso es obviamente ya de izquierdo, ¿no? Entonces, como ven, no es un examen complicado, pero sí tienen que igual estudiar bien, ¿no? Sinceramente, de todas las rotaciones, yo siento que gastro fue la rotación más tranquila para mí, no sé, capaz por mi docente o no sé, pero sentí que no estuve como que más así tan preocupada o estando ahí detrás de los temas a cada rato. Siento que también los temas no son tan largos, ¿no? Bueno, yo di el examen de endocrino y gastro juntos, así que la comparación fue abismal en cuanto a la cantidad de PPTs que había, ¿no? Por estudiar. Los de gastro no son muchos, así que eso no hay problema. Como le dije acá, miren, enfermedad úlcera péptica, ay, perdón, viene la clasificación de Forrest,
En este caso, el coágulo adherido, ese es característico de el 2B. Acá también nos dicen un paciente de 45 años que presenta disfagia progresiva desde 3 meses también, que se realiza radiografía esófago y endoscopía, concluyendo estenosis péptica por reflujo en el tercio distal esofágico. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento indicado? Acá el tratamiento era la dilatación neumática endoscópica, ¿sí? Porque, más que todo, porque por esta estenosis, ¿no? Porque si hay una estenosis, o sea, va a estar cerrado y tienes que, lo más próximo o lo más rápido que tienes que hacer es combatir eso, porque si hay una estenosis, obviamente el paciente no va a poder comer nada, no va a poder digerir, tiene dolor y malestar, ¿no? Luego tenemos acá que te dice paciente varón de 63 años con antecedente de diabetes y diálisis peritoneal. Esto importante, diabetes y diálisis peritoneal, que presenta dolor abdominal con estudio de líquido acítico. Se le ha pedido un ADA que ha salido en 55, ojo, los leucocitos elevados con predominio de monomorfonucleares. Y además te dice un adulto mayor, diabético, y que también se le hace diálisis peritoneal, lo más frecuente es que tenga TB peritoneal. Y bueno, luego tenemos acá lo de las hepatitis, que les dije que eso es lo que siempre viene característico, diferenciar si estamos frente a qué tipo de estadio, ¿no? La hepatitis. Acá nos dice, por ejemplo, un paciente adulto que puede la consulta con resultado del antígeno de superficie positivo, se le solicitan marcadores virales en lo que tenemos el anticore positivo, anticore IgM positivo, bueno, el antígeno IgM, perdón, negativo, el, el antígeno de superficie negativo, perdón, el anticuerpo, perdón, estos son anticuerpos, y estos son los antígenos. Ya, ¿cuál es el diagnóstico? Sería un paciente con hepatitis B crónica, pues, ¿no? Alguien ya crónico. Y ya cuando acá nos dicen, por ejemplo, mujer de 32 años que cuya consulta con resultado con el anticuerpo, perdón, anticuerpo C positivo, se le solicitan marcadores y vemos que el antígeno acá sí de superficie está negativo. Ustedes recuerdan siempre que el antígeno de superficie nos dice que está presente ahorita, ¿no? Está activo, ¿no? Pero en este caso no está activo porque está negativo. Eh, Luego tenemos el anticuerpo IgM negativo, el anticuerpo de superficie, acá sí está positivo. Entonces, acá con estos dos nos dice que estamos en una recuperación de una hepatitis B aguda, o sea, no está activa, sino, o sea, sí, no, o sea, está en proceso ya de recuperación, ¿no? Y por eso les digo que es importante porque esto siempre viene, así que esto de las hepatitis, sí, por favor, apréndanselo o repasen de sus clases de laboratorio. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el principal factor de riesgo ambiental asociado al cáncer de páncreas? Como les había mencionado, el tabaquismo. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de las etapas iniciales del cáncer de páncreas localizado en cabeza? Solamente viene más en cabeza porque el cáncer de páncreas en la cabeza, o sea que se localiza en la cabeza, es prácticamente el 90% de los casos, así que es lo más frecuente y se caracteriza por una ictericia indolora, ¿no? Como les mencioné, por la obstrucción que genera y obstruye pues la salida de la bilis, ¿no? Más que todo por la bilis se produce esa ictericia. Acá también tenemos un paciente de 50 años con diagnóstico de pancreatitis aguda, presenta una evolución clínica tórpida, un PCR de 200 elevado, que estudia más, o sea, este PCR sumamente elevado, estamos hablando que hay una inflamación y podría haber cierto grado de severidad y por lo tanto en pancreatitis lo que se pide siempre es la tomografía y siempre con contraste para poder ver si existe necrosis o no, ¿no? Y eso es importante para ver si hay necrosis o no. Y siempre con contraste porque el páncreas, eh, si ustedes repasan un poco de anato, el páncreas está sumamente vascularizado, ¿no? Acá está mi páncreas. Bueno, se ve feo, pero ya bueno, está sumamente vascularizado y por lo tanto al aplicar contraste, este páncreas debe realzarse, todo debe realzarse, ¿no? Es lo normal. Pero si vemos una parte que no está realzada, ya nos está hablando que en esa zona hay necrosis, pues, ¿no? Y podría
complicar el pronóstico del paciente y aumentar asimismo la severidad. Otra cosa es que cuando vean páncreas hay muchas escalas, de verdad, hay muchas escalas y no se van a aprender todas porque son escalas largas. A lo mucho, lo que yo les recomiendo que se aprendan es la escala del BISAP, que es más usada más que todo por su practicidad, ¿no? Más que todo esa, las que suelen preguntar más. Igual hay otras, pero como les dije, son muchas más largas y son menos prácticas. Luego acá que tenemos la fisiopatología y la encefalopatía hepática, como les dije, en este tema lo que más viene es fisiopato porque el doctor que la dicta se explaya bastante en la fisiopato, ¿no? Como saben, en la encefalopatía hepática, acá hay una alteración de la depuración hepática de los metabolitos nitrogenados, que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo correcto. Más bien acá hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por eso es que se causa la encefalopatía, porque esos metabolitos nitrogenados llegan a alcanzar pues el encéfalo. Si hay alteración del glutamato, magnesio, sí, si lo hay. Dice acá el único factor desencadenante de la encefalopatía hepática es el estreñimiento. No, también pues puede ser así como estreñimiento, también algunas infecciones. Como acá dice, se desconocen los procesos infecciosos como causa precipitante, no si se conoce. Y lean bien sus preguntas, sobre todo para los exámenes, porque ustedes, como ven, si ustedes no leyeron el único factor y dice el factor desencadenante de la encefalopatía hepática es el estreñimiento, digan, esta es verdadera. Pero no, acá dice único, entonces eso es lo que cambia la respuesta. Luego acá tenemos en encefalopatía, también lo importante es saber si es tipo A, B o C, ¿no? Y si va a ser episódica o recurrente. Ya eso el doctor también, bueno, la doctora, el doctor, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, pero lo explica también muy bien, así que, como ven, la mayoría de preguntas, en realidad, y las respuestas van a sacarlas de sus propias clases de teoría del aula virtual y las que dicten los doctores, así que yo les recomiendo que no falten esas clases o en todo caso, o igual entren, porque los doctores siempre contabilizan y toman en cuenta eso, sobre todo la coordinadora de cada especialidad, sobre cuántos alumnos han ingresado. Y no solo les va a servir para que ya tengan para estudiar, sino también o para que repasen, ¿no? Entonces sí ingresen, o en todo caso, si a veces no se les quedó claro o no tuvieron tiempo, siempre vean las grabaciones, ¿no? Porque en el caso de gastro, si se quedan las grabaciones en el aula virtual, cuando ustedes lleven onco, este es un consejo extra, es que entren a las clases, escuchen bien y si no las van a poder estar atentos a esa clase de onco, grábelas en su laptop, porque la doctora de onco, muchos no ingresan a la clase de onco. Yo me acuerdo que en mi rotación a veces ingresaban 6, 7, 11 y obviamente la coordinadora se molestaba, pues, ¿no? Y ya no pasaba las grabaciones y los perjudicados eran los que no estaban pues ahí en la clase, ¿no? Porque también en onco o sea, lo que viene son de las clases de los doctores. Ahora, otras fuentes de las que puedo usar, las que ustedes pueden usar, ay, perdón, son los manuales de CTO. Ahorita por el chat, ahorita terminando la ponencia, les mando el drive que tengo, que acá estoy en contra del drive, donde están los manuales de CTO, los pueden descargar, leer porque esos manuales yo siento que están de manera bien didáctica. También pueden usar UpToDate, aprovechen que la universidad nos da acceso al UpToDate. También las guías clínicas, bueno, y también videos de academia, pues, ¿no? Que sí ayudan bastante, la verdad. ¿Cómo hacen la elección de combos y grupos? No sé si sigue siendo el mismo que el que estoy presentando acá sobre los combos, ¿no? Pero en general, lo que yo les recomendaría porque en este ciclo tienen que estudiar bastante y también ustedes dirán, bueno, pero es estudiar temas. Sí, no, solo estudiar temas porque en cada especialidad ustedes van a ver que la metodología es distinta, o sea, el modo de enfoque de cada especialidad es distinto. Porque en dermato, más que todo, es poder visualizar las características de las lesiones de la piel y cómo poder diferenciarlas, ¿no? Porque tienen signos característicos ciertas lesiones de la piel. O sea, la psoriasis tiene su lesión característica, ¿no? El líquen plano tiene su lesión característica, las micosis tienen sus lesiones características, las dermatitis atópicas tienen lesiones características, el acné, la dermatitis seborreica, etcétera. Cada enfermedad de la piel tiene una lesión característica. Entonces,
Y sobre todo cuando ustedes vayan y si les toca consultorio o interconsultas en dermato, van a poder visualizarlas, ¿no? Y eso como que se les va a quedar más. En infecto es importante más que todo el antecedente epidemiológico del paciente. A dónde ha viajado, qué es lo que ha comido, qué ha estado haciendo, en dónde trabaja, en dónde vive. En endocrinología, acá lo que importa bastante son los hábitos del paciente y también los signos y síntomas, ¿no? Ustedes acá en endocrino lo que se ve más, sobre todo cuando yo estuve rotando en el 2 de mayo, fueron pacientes diabéticos, ¿no? Sí vi hipotiroidismo, hipertiroidismo, sí vi un síndrome de Cushing, pero más que todo pacientes diabéticos, ¿no? Y sobre todo porque en el hospital 2 de mayo tienen su unidad de pie diabético y hacíamos las evaluaciones de los pies diabéticos de manera ambulatoria, ¿no? Que son pies diabéticos no complicados en realidad, porque ya cuando estaban hospitalizados, obviamente ya son pies diabéticos complicados, incluso llegué a ver también un pie de Charcot. Es una especialidad muy bonita, la verdad, pero siento que es mucha información. Sí, es bastante información, sobre todo para 3 semanas. Eh, en gastro, acá más que todo ver los signos y síntomas del paciente, hacerle un buen examen físico. Igual en todos es hacer un buen examen físico. Y en onco son más que todos los exámenes ver al paciente, ¿no? Porque es la única, o algunos síntomas sí que se puede hacer, pero por ejemplo, cuando habían pacientes de cáncer de mama, nos abocamos más a poder examinar a las mamas de las pacientes, buscarle nódulos, etcétera. Mm, y bueno, yo estaba en la unidad de hemato, de onco, yo llevé el combo 7 y por lo tanto yo lo llevé en el INEM y veía más que todo casos de leucemias, ¿no? Pacientes jóvenes cuando hablábamos de una leucemia linfoblástica aguda y las leucemias mieloides crónicas más que todo en adultos mayores. También vi mielomas, sí, sí me acuerdo de haber visto mielomas. Eh, las linfoblásticas agudas más que todo veíamos de células B, también vi linfomas, sí, una cierta cantidad de linfomas, también más que todo células B grandes. Una vez vi una de células NK, pero solo una vez, y fue una rara. No, una vez también recuerdo, vi un NM de, de próstata, de células GIST, y eso es bien raro de verdad, porque de células, cuando hablamos de NMs de células o cáncer de células GIST, son más que todo cánceres gástricos, ¿sí? Entonces, raro que esas células estén en la próstata, ¿no? Entonces sí, fue algo bien raro. Pero como les dije, por eso mismo traten de estudiar bien, porque en cada especialidad, o sea, no solo va a depender más que todos sus doctores si es que les mandan a hacer historias clínicas, etcétera. La mayoría sí manda a hacerlos. Usualmente hacen una historia clínica por semana, pero depende del docente. ¿No? Entonces, tienen que ver que ese enfoque que el doctor pide que ustedes hagan en su historia clínica es distinta en cada especialidad, porque como les digo, en traumatología nos abocamos más a describir las lesiones, cuánto medían, en dónde se localizaba, qué características tenían esas lesiones, cuándo habían aparecido, en infecto, los antecedentes epidemiológicos del paciente, ¿no? O sea, hacer más que todo una línea de tiempo desde cuándo aparecieron sus síntomas, qué estuvo haciendo antes, qué había comido, a dónde había viajado, en dónde vivía, hacerle bastantes preguntas. En endocrino, preguntar más que todos los estilos de vida del paciente, incluso qué es lo que come, qué es lo que desayuna, qué es lo que almuerza, qué es lo que cena el paciente. En gastro, hacerle también un buen examen físico y en onco, como ya también les mencioné, en realidad mi recomendación es que su elección de combos, como hay poco tiempo, ¿no? Entre cada especialidad y especialidad y además que van a llevar otros cursos, yo fui más que todo por lo que me quedara más cerca, la verdad. Por eso yo elegí el combo 7 porque son hospitales que me quedan relativamente cercas y no tan lejos, ¿no? Entonces, pero en realidad depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, para mí irme hacia el Callao sí me queda bien lejos, pues ¿no? Entonces no elegí el que tenga el Carrión, ¿no? Pero sí me han dicho que es chévere hacer infecto en el Carrión, así que bueno, depende también de ustedes. Y eso ha sido todo, en realidad, chicos. Eh, si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden escribir por el chat o prender sus micros y yo gustosa les respondo. Les voy a pasar ahorita el, el drive.
de los manuales de seteo para que lo tengan ahí por el chat. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, lo hace saber, por favor. Chicos, si tienen alguna pregunta, aprovechen a Nayeli, que ha llevado el curso recientemente. Tal vez acerca de los combos, no sé. Sí, de cualquiera, si es de algunos combos o de cualquier otra especialidad, pregunten nada más. Creo que todo está claro, Nayeli. Creo que nadie tiene ninguna duda. Bueno, Ok, muchas gracias, Nayeli, por aceptar ser ponente y acompañarnos y brindarnos tus consejos y tu experiencia respecto a este curso. Por la excelente ponencia que has dado el día de hoy. Esperemos contar contigo para próximas actividades. y gracias, Yamira. Gracias, chicos, hasta pronto y suerte en su inicio de ciclo. Listo, bueno chicos, ahora les voy a enviar el link del post-test. Siendo las 6:02, va a estar abierto durante 15 minutos, es decir, hasta las 6:17. Recuerden resolverlo y no reenviarlo por el grupo de WhatsApp, ya que invalidaría su asistencia y deben aprobar 3 de 5 preguntas para obtener su certificado. Cortaré la llamada en 10 minutos para que todos puedan acceder al link. Gracias chicos, creo que el día de hoy también tenemos otro introductorio y todas las semanas seguimos con los introductorios.